Hola muchachos, ¿cómo están? Les habla su director y que también va a ser ahora el profesor de lenguaje de segundo medio. Les voy a contar en qué consiste la guía, el material que le enviamos a la casa, así que sigan muy atentos a este video. Para segundo medio, el material enviado a sus casas se titula Guía Comprensión Lectora Textos no literarios. Hay un apartado que ustedes pueden identificarse con su nombre, aparece el curso, colocan la fecha de cuando empiezan a realizar la guía, la unidad se llama Ciudadanía y Trabajo, aparece el nombre de su profesor Sergio Scrich y la asignatura, el contenido, que son textos no literarios que vamos a profundizar en la medida que vayamos avanzando en esta guía. El objetivo de la guía es analizar y evaluar en textos no literarios los propósitos explícitos e implícitos del autor. Eso con respecto al eje de lectura. Y también vamos a abarcar el eje de escritura, que sería planificar, escribir, revisar, reescribir y editar textos. Y las habilidades que ustedes estudiantes van a poder colocar en juego sería extraer información explícita e implícita de un texto y escritura coherente según normas ortográficas. Muy bien, entonces ustedes pueden encontrar ahí las instrucciones de la guía, que son las siguientes. Dice, lee los textos a continuación. Ambos son textos de lectura no literaria. Luego de esto, debe marcar las alternativas que considere correcta. Cada pregunta tiene el valor identificado por separado en negritas. La guía en total tiene un valor de 34 puntos. Para optar a una nota superior a 4, debe obtener de 20 puntos hacia arriba. Una vez que ya leímos las instrucciones, nos enfrentamos al primer desafío de nuestra guía, que sería un texto de 3 párrafos. Es un texto breve y una vez que ya leímos comprensivamente el texto, recuerden algunas técnicas. Si ustedes empiezan a leer y olvidan lo que van leyendo, deben volver a empezar, estar en un espacio concentrados y una vez que estén todas las condiciones dadas, colocarse a leer. Ir leyendo e ir comprendiendo, y es la única forma que podamos comprender el texto a cabalidad. Una vez que ya lo leímos, nos vamos a enfrentar a la pregunta 1, 2 y 3, que son preguntas de selección, donde ustedes van a seleccionar una alternativa que es la correcta. ¿Ya? Cada pregunta tiene un valor de 2 puntos, así que tenemos la posibilidad de volver al texto, releerlo y encontrar la respuesta a las preguntas que se nos hacen. Posteriormente, una vez que ya contestamos las primeras 3 preguntas, nos vamos a enfrentar a la pregunta número 4. En esta pregunta, el enunciado dice, ¿qué elementos hacen del texto leído un texto no literario? Nombra al menos 3. Yo les voy a explicar a continuación cuál es la diferencia entre los textos literarios, no literarios y cuáles son sus características. Si tuviéramos que resumir en 3 campos lo que significa este universo de lengua y literatura, podríamos establecer que existe el campo de los textos literarios, el texto no literario y los textos que corresponden a los medios de comunicación. Dentro de los textos literarios podemos encontrar una serie de características como la ficción, la verosimilitud, la función estética, la intertextualidad y el reconocimiento del lector. A continuación voy a explicar en qué consisten estas características. Los textos literarios contienen una intención poética, ya que se basan en la experiencia estética que le ofrece al lector el texto. Su intención no es persuasiva, su intención no es informativa tampoco, su intención es entretener al lector, que el lector se maraville por el uso del lenguaje. Otra característica es la subjetividad, ya que refleja cómo ve el autor el mundo, cómo es que el autor piensa, cuál es la perspectiva que tiene del mundo o de las cosas que van a aparecer en el mundo. Y eso lo va identificando a través de la escritura de este tipo de textos. La siguiente característica es el uso particular del lenguaje. Se permite cierta flexibilidad, la ruptura de normas, especialmente cuando hablamos de la poesía. Una de las cuartas características es el uso de figuras literarias también, como la metáfora, las onomatopeyas, metonimias, que van enriqueciendo este lenguaje para hacerlo más atractivo.
Decíamos recién que una de las funciones principales también es entretener, a diferencia de lo que vamos a ver más adelante, que es informar. Y por último encontramos que es verosímil, o sea, no se refiere a la realidad, pero es creíble lo que sucede dentro del mundo literario, que se pacta, es un acuerdo entre el autor y el lector. Los textos no literarios, a diferencia de los textos literarios, carecen de este objetivo estético. En su mayoría tienen la intención de exponer, de informar a un receptor. Y nos encontramos con ciertas características ahora de los textos no literarios que no pueden ser textos ambiguos, tienen que tener cierta claridad en el mensaje, en el lenguaje que se utiliza también. No existe ficción, todo es apegado a la realidad porque tenemos que detallar sucesos, hechos que están pasando en la realidad. Nos alejamos entonces del mundo de fantasía. Vemos que esto es como lo contrario al mundo literario. Existe el predominio de la función representativa o referencial del lenguaje, ya que, como decíamos, su principal objetivo es informar. También tienen un tema, responden, obedecen a un tema en particular, ya sea educación, ciencia, vida familiar. Son temas que van explayando y que van representando en el contenido. Podemos identificar un receptor y un emisor muy claramente. Y tienen cierto tipo de organización, que es bastante amplia la organización, pero lo podemos resumir en el uso de párrafos, en una introducción, un desarrollo, una conclusión, y que la información sea entregada de manera coherente y también cohesionada. Y a diferencia de cómo veíamos que los textos literarios son subjetivos, o sea, representan la interioridad, lo que piensa, lo que siente un autor, los textos no literarios son objetivos, o sea, relatan la realidad, el suceso tal como ocurrió. Y por último, encontramos acá una clasificación de los tipos de texto, los literarios y los no literarios. Una vez que escuchamos la explicación para responder la pregunta número 4, nos vamos a encontrar con la pregunta 5. En esta pregunta ustedes tienen en la columna A algunos conceptos que se extrajeron del texto y en la columna B tienen el significado. Lo único que tienen que hacer ustedes es poder ayudarse de un diccionario, ya sea físico o un diccionario en línea, si es que tienen alguno descargado a su teléfono celular, y buscar los significados y seleccionar el número de la columna A colocándolo correctamente en la columna B. Tal como dice la instrucción, identifica el significado correcto para cada concepto. Introduce en la columna B el número según corresponda de la columna A. O sea, en la columna A tenemos los conceptos y en la columna B tenemos los significados, pero están desordenados. Ustedes tienen que identificarlos tal como corresponde. Después nos enfrentamos al segundo desafío, que es el segundo texto, que contiene 5 párrafos, y de este texto ustedes tienen que responder 5 preguntas de selección múltiple. Lean muy bien, como les dije al principio, concéntrense, lean comprensivamente para que no se equivoquen. En la pregunta número 11, ustedes van a tener que colocar en práctica la habilidad de la escritura, una escritura que sea coherente y que siga las normas ortográficas que corresponden. Entonces tengan mucho cuidado acá. La pregunta dice, luego de haber leído el texto con atención, ¿quién es Ignacio Domeyko y cómo lo podrías describir? Cuida tu ortografía y redacción. Ahí me explican ustedes, según lo que entendieron del texto, quién es este personaje, Ignacio Domeyko. Y por último, para ya finalizar nuestra guía, dice el enunciado 12, encuentra al menos 7 conceptos que aparezcan en el texto, enciérralos o píntalos con distintos colores. Esto yo lo voy a revisar muy bien porque hay más de 7. Ustedes pueden encontrar 10, 12, pero yo lo que estoy pidiendo acá son 7 conceptos, 7 palabras claves que aparecen en el texto, y ustedes ahí la encierran en círculo o las pueden pintar. Bien, muchachos, ya está explicada la guía. Ahora lo que les corresponde a ustedes es realizarla. Cualquier consulta, les voy a dejar mi teléfono para que se comuniquen conmigo y no se dejen estar. No esperen hasta el último día. La guía está sencilla, la expliqué paso a paso y espero que les vaya muy bien. Mucho éxito.